Hola, ¿qué tal, pichurrines, pichurrinas mías? ¿Cómo estáis, qué rebonicos? Pues yo estoy contento y feliz. Sí, como una perdiz, como una lombriz, como una lechuga. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Mirad lo que tengo aquí. 2,75 €, 2 o de colonias, o de toilets, o de algo. O de Fruit Company, marca española, que me flipa. Sí, a ver, es lo que es. Son fragancias de refresco. Esto es una locura. O sea, cuidado porque ahora mismo voy a presentaros. Esta concretamente es de Coco Lima. ¡Ay, madre mía! Es que me voy a la ducha. Oh, bueno. Mirad cómo vaporiza esto. Tengo que hacer la aproximación, que no la he hecho. O sea, si luego veis que el bote ha bajado, es porque estoy aquí como loco atomizando. Que ya ha bajado. Bueno, y después de esta, os voy a presentar esta de aquí. Que es... Sí que ha bajado, sí. A ver, esta de aquí que se llama Melón Splash. ¿Hay notas de estas fragancias o de estas fragancias? Pues sí. ¿Y esta por dónde me la voy a echar? Porque esta me la echas siempre. Pues esta por los brazos. Venga, sí. Así, por todo el brazo. Uy, madre mía. Es que huele a melón. Y la otra huele a lima con el coco. ¿What? Increíble. 2 €, 2,75 €. Madre mía, Virgen Santa. Esto está en un montonazo de tiendas, ¿eh? Ojo, cuidado, que no es una locura. Esto se puede encontrar por cualquier sitio. Escuchadme, si queréis ir limpios, frescos, con tonos afrutados, esto es... ¡Mua! 2,75 €. Concretamente las unidades, ¿cuántos mililitros tiene esto? Gracias a Sole, que me lo ha descubierto. Y los mililitros que lleva... 40 mililitros cada botellita. Así que estemos viendo que el tapón son ambos dos de plástico, son estándar. Bueno, no, uno es verde, no son iguales. Uno es verde y otro es amarillo. Como el color de la botella, que también parece que va un pelín en degradé. Tiene un color muy chulo, top guapo. Vamos con las notas. Las he encontrado ya y además en sitio web oficial y todo esto vienen todas las notas declaradas. Así que voy a empezar a disparar por la primera que he encontrado y luego seguimos con más. Melón Splash lleva en la salida melón y violeta, con un corazón de notas marinas y un fondo de almizcle blanco, flores blancas, tono dulzón. Qué gustazo, qué cosa más rica. Voy a hacer una cosa porque no hay lugar a confusión. O sea, es que el melón huele a melón, es que no hay más. O sea, es que no hay más. Y que son súper juveniles. Esto es como tu primera colonia, chispas. Pues algo así. Porque es que para los críos me encanta. Y para los que no son tan críos también. La de melón es quizás... Pues es que huele a melón. Es que huele a chicle de melón. Que sí, que ya sabemos que llevan muchas porquerías los chicles de melón y todas las cosas, pero que están buenísimos. Es que es así. Es que no puedo deciros otra cosa, Dios mío de mi vida. ¿Dónde está la violeta? ¡Puh! ¿Qué me importa a mí la violeta? Es que huele a melón. Y ya está. Desde el principio hasta el final. Duración aproximada, 5 horas. 5 horas en la pelleja. En la ropa, si os cae, podemos sacar 6 horas perfectamente. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? No es tanto en cuanto de que lo coges, te lo echas y tienes que estar refrescándote. No, porque al ser gourmands, porque son frutas, al ser gourmand te aguanta muchísimo más. Entonces, 5 horas perfectas, 6 horas máximo, pero luego te haces una reaplicación y ya está. Hay muchos perfumes que cuestan 20 veces más que esto y te duran 5 horas. Así que no nos vamos a poner a buscarle peros a algo que es espectacular. Las notas ya están descritas, de verdad, pero no siento tanto. Claro, efectivamente, han metido aquí la nota marina en el corazón para ganar muchísima más frescura en la fragancia. Este es el Melón Splash, este tampoco... Sí, Melón Splash. Para meterle mucha más frescura a la fragancia con ese toque marino que pueda tener, pero que no sale ese tono marino que estamos acostumbrados dentro de la alta perfumería y nada de eso. No, aquí... los protagonistas son las frutas. Si queréis oler a melón, Melón Splash. Si queréis oler, que son las dos que me ha mandado Soren. Si queréis oler a esta Coco Lima, es a lo que vais a oler. Y es alucinante. Es que huele a lo que huele. Esto huele a coco, que es una barbaridad. Sí, con el tono cítrico, pero huele a coco, es una barbaridad. Y como también tengo las notas, pues ahora vamos a ello.
También comentaros que lo acabo de ver porque digo, ¿cuándo ha sido creado esto? Pues son del año pasado. No, es decir, estamos en el 2024, Javier, por Dios, es que estamos ya aquí fatal. Sí, muchos alcoholes vaporizados ya. 2024 es de este año, esto ha salido nuevo este añito, 2024, o sea, ¿que queréis novedades? Pues aquí hay una novedad, ¿qué os pasa? ¿Qué? Ya estoy harto de tanto perfume nicho de 300, 400, 500, 600 euros. O perfumes de 50, 20, 30. Que 2,75 también son muy honrosos y no pasa absolutamente nada. ¡Vivan los perfumes no low cost! ¡Precio derribo! ¡Pero derribo! Venga, notas de este Coco Lima Lima Coco de salida, corazón y fondo. Una, si mal no recuerdo. Coco en la salida. Mandarina en el corazón. Y ámbar en el fondo. Y a mí que me importa que lleve mandarina y que lleve ámbar, si realmente a lo que se huele es a coco y a lima. Es que, y es un cocazo importante, ¿eh? Ojo, cuidado, es un cocazo importante. Volvemos a lo mismo. Quizás esta es un poco... es más suavita. La de coco lima es más suave. La de melón te aguanta, ¿eh? Antes he dicho unas 5 horas, posiblemente sean 6 porque es más compacta. Esta posiblemente sí que sea más cortita y que te aguante pues esas 5 horas. Esta no, esta yo creo que antes he sido un poco rata dándole el resultado, ¿eh? Pero esta sí, esta sería unas 5 horitas en piel y con la posibilidad de tener que reaplicar, ¿eh? Pero muy bien, en la ropa aguanta, ¿eh? Que no os penséis. Luego otra cosa, ¿eh? Ojito, cuidado, porque luego te coges, te llenas, te echas de esto, tú dejas la ropa ya, el cesto, vas al día siguiente, coges la ropa y te huele, ¿eh? Coges la ropa al día siguiente y te huele. 2,75 €, que es el precio que yo he visto por ahí, ¿eh? Probarlas. No me seáis idiotas. Probarla. Es completamente unisex. Y que no os las llevéis porque veis este rollo así como más infantiloide. De decir, uy, me lo llevo al crío. Uy, me lo llevo para la cría. No, os la lleváis para vosotros. ¡Qué narices! Os la lleváis para vosotros. Hombre, que sí, pero faltaba más. Para trabajos donde estéis sudando, pero como bestias pardas, o no tanto, simplemente os apetece oler bien, de una forma encantadora de verdad, como hacía muchísimo tiempo que no se olía. Es decir, me explico, en los años 70 y 80, fragancias así, frutales, para lo que entendiéramos hiper mega económicas, habían, pero, a cascoporro. Luego con el tiempo se fueron olvidando y pasando. Bueno, pues han vuelto a venir aquí de la mano de esta firma. Escuchadme que yo no llevo un duro, que a mí esto lo he descubierto porque me lo ha mandado Soren. Dice, te voy a mandar algo para que no lo reseñe. Digo, ¿cómo no lo voy a reseñar si esto es un top? Esto debería de ser un vídeo top dentro del canal. El vídeo con más visualizaciones debería de ser estos dos productos. 2,75 € espectaculares. Espectaculares, ¿eh? Y el del melón zumba, que flipáis, ¿eh? El de melón, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente media hora, zumbando ahí. Luego se viene abajo y dura esas 6 horas que voy a darle porque es melón y es más meloso. Esta no, esta sí que le voy a dar 5 y reaplicamos en ambos dos casos. Son adictivas, ¿eh? Son adictivas, como os guste el melón. Más concretamente el chicle de melón. Y si os gusta el coco con ese tono cítrico, no hace falta más. ¿Vais a tener halagos? No. Oye, escuchadme, bodas, bautizos, comuniones. Comuniones sí, por supuesto. Esto en una comunión mola. Para los críos y para quien no sea el crío y no tenga ningún tipo de complejo, dependiendo de cómo sea la comunión que vaya a hacer el crío, el acto que tenga el crío, el bar bispat y todo esto que pueda tener el chiquillo, o la chiquilla, que sea, da igual. Oye, escúchame, que lo regalo, No me seáis tontuelos. A ver, os voy a decir la selección de fragancias. No me llevo nada, esto me lo ha descubierto Soren. La selección de fragancias que tiene la firma. Todas son creadas este 2024. O sea, esta firma 2024, sí, 2024. La colección que tiene es de cerezas, unisex, de coco. Coco solo,
Perfume de coco solo, sin nada. Unisex. Fresa con nata. Dios mío de mi vida. Unisex. Manzana. Ni te cuento. Uy, por Dios, voy a tener que buscar esto. Esto tengo que buscarlo. Yo me voy a comprar la colección completa. ¿Me compro la colección completa? Moras. Unisex. Sorbete de mango. Unisex. Luego tendría... Esto sería la primera que lo dice... bueno, sí, ya entraríamos en Summer Vibes, que sería la colección de Coco Lima que he presentado ahora. También tienen Melocotón Paradis. Luego también Melón Splash, del que os he hablado. Sandía Cocktail y Vainilla Island. Vanilla, concretamente. No es vainilla, es Vanilla Island. Eso es lo que tienen por el momento. Descubrirlas. La de fresa con nata, como huela a fresa con nata gominola. Bueno, eso es mantener fuera del alcance de los niños y del orgaz. Porque igual hasta me meto un petazo. Oye, ¿y si la pruebo? ¿Y si la pruebo? Probada sale más el limón. Probada sale más el limón que el coco. Cosa que cuando haces así, ¡chof!, lo que te da es el cocazo. Eso es lo que pasa. Ahora lo que pasa es que voy a escucharme. Estoy repitiendo mucho en palabras, lo sé. Voy a beber agua. Voy a beber agua a ver si me enjuago un poco la boca. Esto amarga. Como para que este vídeo no sea top. Y ahora voy por esta. Voy a intoxicarme con esta. No hagáis esto, yo sé lo que hago. Es decir, corro con mi vida. Y va por ustedes. Sabe a melón. No he podido evitarlo. La otra está más... No, esto sabe a melón. ¿Qué sabe a melón? ¡Qué fuerte! Y no amarga. No, por favor, escuchadme una cosa, lo digo en serio. Bueno, sí, ahora mismo sí me está amargando un poco. Fuera del alcance de los niños, lo digo muy en serio. Es que esto sabe a melón. Sabe a melón. No. Cuidado. Esta no, esta amarga. Esta sí que amarga. Esta no. Esta tiene sabor a melón. Mantener fuera, por favor. Y además lleva un INCI generoso, Esto lo hace Parfums y Beauty Sociedad Limitada. Y están en calle San Antonio Guardiola, en Aranjuez, Madrid. Esto no amarga y sabe a melón. Por favor, fuera del alcance de los niños, porque estamos hablando de algo que puede dar lugar a ingesta. Ya está, no me voy a hacer más pesado, voy a terminar el vídeo, tengo que hacer las aproximaciones de esto. Y señoras y señores, como sé que a nadie le va a gustar un vídeo con dos productazos de 2,75 €, porque aquí somos todos muy estirados, pues ala, un dislike, un comentario insultando y vosotros que os perdéis la reseña de estos vídeos. ¡Qué cosa más graciosa! Y por favor, apartad de los críos. Y después, como ha habido mucha gente que le ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, un like, una suscripción a tope con la campana también, muchos comentarios y 200 € en un super thanks de que te mueres para que el mes que viene pueda comprar más cosas. Y antes que si encontrar cosas así de 2,75 € me hincho a hacer vídeos de estos. Pero pim pam pum, bocata de atún. Señores míos, señoras mías, encantado de estar con todos vosotros. Unisex todos ellos, Unisex. Y me da igual cuándo los utilicéis. Me da exactamente igual. Si os gustan, sois frutícolas y golosos, esto mola. Me ha traído a la infancia de cuando mi madre compraba perfumicos de estos con olores así como infantiloides y tal, que luego nos resulta que los coges y los ves y no he hecho la miniatura. ¡Titín! Y no son tan infantiloides. ¡Ay! ¡Mua! ¡Mua! Señores míos, señoras mías, auf Wiedersehen, familia. Ba 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 ba.